Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión te vamos a hablar sobre la médula espinal, donde tocaremos conceptos sobre su configuración externa e interna y la correlación clínica que existe con algunas patologías. Este es un tema sumamente importante e interesante, sobre todo para nuestra práctica médica diaria. Continuemos con el contenido. La médula espinal es la porción del sistema nervioso central que se encuentra dentro del conducto vertebral. Ese se extiende desde el agujero magno superiormente, donde se continúa con la médula oblongada, hasta la parte inferior, donde su extensión varía dependiendo del desarrollo del individuo. Dado que la columna vertebral crece en un ritmo más acelerado que la médula espinal, su posición varía dependiendo la edad del individuo. Por ejemplo, al cuarto mes de vida intrauterina, este se encuentra a nivel del coxis. Al momento del nacimiento, se encuentra a nivel de L3. Y ya en la vida adulta, este se encuentra a nivel de L1. Si bien es cierto, llega hasta este nivel, los nervios espinales para salir por los agujeros de conjunción correspondiente tienen un trayecto hacia inferior y oblicuo hasta alcanzar su agujero correspondiente. En la parte inferior, este cúmulo de nervios espinales junto con el filum terminal constituyen lo que se conoce como la cola de caballo. Tomando en consideración la diferencia de longitudes que existe entre la médula espinal y la columna vertebral, debemos tener en cuenta que los segmentos medulares no concuerdan con las apófisis espinosas de la columna vertebral. Por ejemplo, en la región cervical hay una diferencia de un segmento. Esto quiere decir que el segmento medular de C7 se encuentra a nivel de la apófisis espinosa de C6. En la porción torácica superior hay una diferencia de dos segmentos. El segmento medular T6 se encuentra a nivel de la apófisis espinosa T4 y en la región torácica inferior y lumbar la diferencia es de 3 niveles. Por ejemplo, a nivel de L1 se encuentra la apófisis espinosa de T10. Tomando en cuenta la diferencia de longitudes que hay entre las porciones superiores e inferiores, los nervios espinales para alcanzar su correspondiente agujeros intervertebrales tienen un trayecto que varía. En las porciones más superiores, el trayecto es prácticamente horizontal, mientras que en las porciones inferiores, el trayecto es oblicuo e inferior. Esto tiene una importancia clínica, como podemos observar en este esquema. ¿Qué sucede? Las hernias discales pueden ser centrales o foraminales. En los segmentos superiores, las hernias centrales o las que se van hacia el receso afectan las mismas raíces nerviosas que si la hernia fuera a nivel foraminal. Sin embargo, en las porciones más inferiores, por ejemplo, como en la región lumbar, las hernias centrales de un disco afectan la raíz siguiente, como podemos observar en este esquema, mientras que si la hernia es foraminal, afecta a la raíz correspondiente. En este esquema, si tenemos una hernia central a nivel del disco de L4-L5, la raíz nerviosa afectada será la raíz de L5. Sin embargo, si la hernia hubiese sido foraminal, afectaría al nervio espinal L4. Una patología que pudiésemos mencionar en relación con esta etapa de la médula espinal es la médula anclada. Este se caracteriza por la localización baja, traccionada y fija del cono medular asociada a un filum terminal afinado y corto. En este paciente podemos observar escoliosis, dolor lumbar, espasticidad, alteraciones de la marcha e incontinencia de esfínteres. Lo que sucede es que el filum terminal, por sus características antes mencionadas, produce tracción de la parte inferior de la médula espinal. También está asociada en algunas ocasiones a disrafismos como la espina bífida y el tratamiento de este es desinsertar el filum terminal a nivel del coxis. Como mencionamos anteriormente, la médula espinal se encuentra dentro del conducto raquídeo. Este está constituido por la superposición de las vértebras.
Por ende, su relación anterior corresponde a la parte posterior de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales junto con las estructuras que los conectan. En la parte posterior y lateral está en relación con los arcos vertebrales junto con los elementos que los conectan, como la cápsula articular y el ligamento amarillo, entre otros. La médula espinal está recubierta por una serie de capas que de superficial a profundo tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. En el espacio subaracnoideo, la médula espinal flota en el líquido cerebroespinal. A través de estas membranas, la médula espinal está recubierta por una grasa que es la grasa peridural y en el espesor de este encontramos el plexo vertebral interno. Una de las patologías que podemos observar en relación con el conducto vertebral es la estenosis del canal lumbar. Esta es una patología compresiva que por la disminución del diámetro produce compresión ya sea de la médula espinal en la parte superior o los nervios de la cola de caballo en la parte inferior. Dentro de las características que podemos observar, tenemos que la forma del conducto vertebral en trébol tiene una mayor predisposición en relación al diámetro. Lo normal es que el diámetro anteroposterior mida alrededor de 13 milímetros y de forma transversa de 150 a 200 milímetros. Para hablar de estenosis, tenemos que un estrechamiento de 10 a 13 milímetros implica una estenosis relativa. Sin embargo, cuando el diámetro es menor a 10 milímetros, hablamos de una estenosis absoluta. Dentro de las entidades que pueden producir estenosis del conducto lumbar, tenemos las hernias discales, las osteofitosis, ya sea de la parte anterior del espacio intervertebral o de las articulaciones cigoapofisiaria, hipertrofia del ligamento amarillo e hipertrofia de la cápsula articular, las cuales pueden producir compresión en diferentes puntos del conducto vertebral. La médula espinal tiene una forma cónica cuyo grosor varía dependiendo la región. En la parte proximal observamos que esta se engruesa formando la intumescencia cervical. A este nivel se originan los nervios que van para la formación del plexo braquial e inervar los miembros superiores. En la parte inferior observamos otra intumescencia que se denomina intumescencia lumbar, de donde se originan los nervios para los miembros inferiores. La superficie de la médula espinal está dividida en cuatro por la salida y la entrada de las raicillas nerviosas en sus esquinas anterolaterales y posterolaterales. En la parte anterolateral observamos la salida de las raicillas anteriores. Estas manejan información de tipo motor. En la parte posterolateral observamos la entrada de las raicillas posteriores, las cuales manejan información de tipo sensitivo. Estas se toman como referencia para dividir la superficie de la médula espinal en cuatro cordones. Uno anterior, donde podemos observar una depresión que se denomina fisura media anterior y está en relación con la arteria espinal anterior. En la parte lateral tenemos los funículos o cordones laterales y en la parte posterior tenemos el cordón posterior, el cual está marcado por una depresión que se denomina surco medio posterior. Una patología que podemos mencionar en relación a la médula espinal es la diastematomelia, también conocida como diplomelia. Este es un disrafismo de la médula espinal donde en periodos embrionarios la médula no se fusiona. También puede acompañarse de disrafismo de la vértebra a este nivel. Patologías relacionadas donde podemos observar esta es en la escoliosis congénita. Cuando hacemos una imagen de resonancia magnética, podemos observar como si hubiese dos médulas espinales en la parte distal. Y también se puede observar un tabique que la divide, así como el defecto de formación de la vértebra en los niveles correspondientes. Con relación a la configuración interna de la médula espinal, es importante recordar que en el centro tenemos la sustancia gris, que es donde se encuentran los cuerpos neuronales, y en la periferia la sustancia blanca, donde discurren las fibras nerviosas envueltas por las células de la glía. La sustancia gris tiene una configuración característica en forma de mariposa. En la parte anterior tenemos las astas anteriores que manejan información de tipo motor. Es importante recordar a nivel de los segmentos medulares C5, C4 y C3 el núcleo frénico, donde se encuentran las neuronas
neuronales que dan origen a las fibras nerviosas del nervio frénico, el cual inerva el diafragma. Por ende, una lesión que afecte este nivel se manifiesta con una parálisis del diafragma y por ende un paro respiratorio. En relación a la distribución somatotópica, tenemos que en la parte medial de las astas anteriores están los cuerpos neuronales dirigidos a los músculos del tronco, mientras que en la parte lateral los cuerpos neuronales dirigidos a la inervación de los músculos de los miembros superiores. En la parte posterior se encuentra el asta posterior que maneja información de tipo sensitivo. Hay acúmulos de cuerpos neuronales que forman diferentes núcleos que reciben información ya sea de temperatura, propiocepción, vibración, entre otras. En los niveles torácicos y lumbar superior podemos observar en la parte lateral el asta lateral, donde se encuentran los cuerpos neuronales de donde se originan las fibras preganglionares del gran simpático. Una patología importante recordar en relación a esto es que una lesión a nivel de T1 que afecte la columna lateral de donde se originan las fibras preganglionares del ganglio cérvico-torácico se manifiesta con el síndrome de Horner, que se caracteriza por miosis, ptosis palpebral, enoftalmo y anhidrosis del lado de la cara afectada. Esta se puede presentar por trauma, por invasión de algún tipo de tumor y por el síndrome de POP, que es la invasión de la tuberculosis desde una infección vertebral. La sustancia blanca que se encuentra en la periferia está constituida por las fibras nerviosas rodeada por las células de la glía. Estas fibras nerviosas se organizan en tractos que pueden ser ascendentes cuando llevan información de la periferia hacia los niveles superiores del sistema nervioso central y descendentes cuando la información que llevan va desde los sistemas más superiores del sistema nervioso hacia las porciones más inferiores y la periferia. Cada uno de estos tractos tiene ubicación y función específica y vale la pena mencionarlo para que al momento que observemos algún tipo de alteración neurológica identifiquemos en qué área de la médula espinal puede estar ocurriendo algún tipo de trauma o lesión. Vamos a empezar primero con los tractos ascendentes. En el funículo posterior tenemos dos tractos, el gracil, que es medial, y el cuneiforme, que es lateral. Ambos tienen distribución en espejo en ambos lados, por ende lo mismo que corresponde a un lado corresponde al otro. El tracto gracil y cuneiforme son los tractos que se encargan de la información como la vibración, discriminación en dos puntos, tacto profundo y propiocepción consciente. En la parte lateral, el funículo lateral, podemos observar dos tractos en la periferia, que es el tracto espinocerebeloso posterior y espinocerebeloso anterior. Este tracto recoge información de los usos neuromusculares y de los aparatos tendinosos y lleva información propioceptiva hacia el cerebelo. Inmediatamente por dentro del tracto espinocerebeloso anterior tenemos el tracto espinotalámico lateral. Este tracto se encarga de recibir información térmica y el dolor, termoalgesia específicamente. En el funículo anterior podemos observar el tracto espinotalámico anterior inmediatamente por delante del asta anterior. Este tracto se encarga de llevar información relacionada con el tacto leve o proteopático. Otros tractos ascendentes que podríamos mencionar, tenemos el tracto espinotectal, que tiene que ver con información en relación a los reflejos visuales y espinales. De los tractos descendentes más importantes que podemos mencionar, en el funículo lateral podemos observar el tracto córtico espinal posterior. Este lleva información motora desde las áreas motoras primaria y secundaria hacia los diferentes músculos del cuerpo. Otro que está inmediatamente cercano y por delante a él es el tracto rubroespinal. Este es uno de los tractos extrapiramidales que llevan información motora donde estimulan los músculos flexores e inhiben los músculos extensores. En el funículo anterior
podemos observar muy cerca de la comisura gris anterior y de la fisura media anterior el tracto corticoespinal anterior. Igual que su predecesor, este lleva información de tipo motor desde las áreas motoras de la corteza cerebral hasta los diferentes músculos del cuerpo. En este mismo funículo anterior podemos observar el tracto vestíbulo-espinal, que es otro de los tractos extrapiramidales importantes que llevan información motora. En este caso, este inhibe los músculos flexores y estimula los músculos extensores, también conocidos como antigravitatorios. Otro tracto que podemos mencionar es el tecto espinal, que este se origina en los colículos superiores y tiene que ver con los reflejos espinovisuales, o sea, de dirigir la mirada hacia el lugar donde se recibe un estímulo. Hasta acá esta primera parte. En una próxima ocasión hablaremos de forma breve sobre patologías específicas que afectan la médula espinal. Me despido, no sin antes recordarle que den like, comenten, compartan este material y también me pueden seguir por las diferentes redes sociales donde también comparto material educativo sobre mi profesión. Muchas gracias.